Bueno, vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 14, descubriendo uno de los grandes poderes que hay en la vida. Estuve estudiando o analizando muchas cosas acerca de qué es ser un analfabeto, más allá de alguien que no sabe leer y escribir. Porque a veces alguien que no sabe leer y escribir, pero sabe escuchar, aprende y tiene más sabiduría que uno que sabe leer y escribir, pero que no entiende lo que lee, y muchas cosas así, y fui juntando hasta 20 cosas y más de qué es ser un analfabeto. Y creo que al descubrir este poder también descubro que yo soy un analfabeto. Y varias cosas así. A veces uno que sabe escribir, escribe mal. No se le entiende la letra, es analfabeto. Pero hay otro poder encerrado en 1 Corintios capítulo 14 que quisiera que miremos en esta mañana. Dice ahí en el versículo 19, podemos leer el 18 para entender más. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y creo que el gran poder que hay en este pasaje que nos está enseñando es el poder de sintetizar. Es algo del que yo carezco. Sobre todo cuando te gusta hablar de algo y a mí me gusta hablar de Dios, no hay manera, no sé cuándo parar. Por eso es un poder extraordinario el poder sintetizar. Y Pablo está diciendo a los hermanos que hablaban en distintos idiomas en las iglesias, en lenguas, como hasta ahora y también aparecen en algunas partes, lenguas que uno se levantaba, hablaba en un idioma y nadie entendía. Y entonces él dice, yo prefiero hablar 5 palabras que todo el mundo entienda, que 10.000 palabras que no entienda nadie. Y entonces yo pensaba, ¿cómo poder enseñar con 5 palabras? ¿Qué poder hay en eso, no? El levantarse y decir solamente 5 palabras y dejar una enseñanza. Es el poder de sintetizar. Cuando a Jesús se le preguntó cuál eran los principales mandamientos, ¿se acuerda? Él hace ahí en Mateo capítulo 22, 37, 40, un resumen de toda la ley. Y la ley de Moisés estaba compuesta de 613 mandamientos. Y entonces en esa oportunidad Jesucristo resume toda la ley en 2, ¿se acuerdan? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, 1, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Ese increíble poder de enseñar resumió todo en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, y el segundo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Romanos capítulo 13, creo que Pablo tiene también este poder, aunque él podía hablar toda la noche acerca de Dios y hasta el otro día, tiene un poder de síntesis muy especial. Romanos capítulo 13, versículo 9, dice, porque no adulterarás, hablando de la ley, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, es decir, en una sola frase puede resumir toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplís esto, listo. Y a Dios es que no vas a amar al prójimo si no amas a Dios. Es como un resumen. Es como cuando escribe Juan sus cartas, dice, el que ame a Dios, ame también a su hermano. O sea, no hay posibilidad. ¿Alguien pudiera decir yo amo a Dios y no a mi hermano? Pudiera decirlo, pero no es real. Si alguien ama a Dios, ama también a su hermano o a su prójimo. Después en Gálatas capítulo 5, versículo 14, otra vez, Pablo hace un resumen de aquella frase que ya era el resumen de la frase de Jesús que resumía los 613 mandamientos. Y dice, leímos en Romano, en una sentencia se resume, pero ahora dice en una palabra se resume. Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice, porque toda la ley, 613 mandamientos, en esta sola palabra se cumple, amarás. Y el gran resumen de Jesús es resumido en una sentencia por Pablo y ahora es resumido en una sola palabra, amarás. Si alguien ama, cumple toda la ley. Ahora yo quisiera que miremos en un pasaje, Lucas, y ahí nos quedemos un rato, Lucas capítulo 10. Versículo 42. Y ahí Jesucristo va a revelar que hace falta para la vida espiritual una sola cosa. Es como si resumiera toda la vida espiritual en una sola palabra. Una palabra que ni siquiera la dice.
Una palabra que está escondida en el medio de una situación entre el versículo 38 y el 42. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Jesucristo dice que hay una sola cosa que es necesaria. Ahora, si yo pudiera resumirte todo en 5 palabras, te diría que es esa palabra. Todo se trata de comunión. 5 palabras. Todo se trata de comunión. Y si tuviera que resumirlo en una sola palabra, comunión. ¿Cuál es el éxito de la vida espiritual? Comunión. ¿Cuál es el éxito en la vida secular? Comunión. Y no estoy hablando de comunión con los hermanos, estoy hablando de comunión con Dios. Es decir, una relación íntima con Dios. Es el secreto de la vida espiritual. Todo va a salirte bien. Todo va a andar bien en la vida si tenés comunión con Dios. Y si solo pudiera enseñarte una sola cosa y luego morir, si solo pudiera decirte una sola palabra y el secreto y luego dejar de existir y irme al cielo, esta es la palabra que te diría, comunión. Comunión con Dios, tu relación con Dios. Es ese secreto, esa intimidad, esa amistad profunda, ese deseo permanente, esa dependencia constante de Dios, relación con Dios. Y si tu prioridad en la vida, cada vez que abrís los ojos, es buscar a Dios, ahí está el secreto. Todo se trata de comunión. Ahora me siento y pasa el pan. Sería bueno, ¿no? Y nos comemos los ñoquis y los ravioles. Pero quisiera dejarte 5 palabras que están escritas en este pasaje, en esta historia. Versículo 38 de Lucas capítulo 10. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice en el versículo 38 que María se sentó, la cual sentándose a los pies de Jesús. La primera cuestión que tiene que ver con la intimidad es detenerse. María se sentó, María se tranquilizó, ahí venía Jesús. Jesús estaba en la aldea y había elegido la casa de Marta y de María, donde hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan la historia? Y venía Jesús y había mucho que arreglar y había que barrer con toda la rapidez porque venía Jesús y había que arreglar las cosas porque si venía Jesús, venía mucha gente atrás y había que esconder el florero caro porque alguien te lo va a tirar y había que mover cosas y pedirle algunas sillas al vecino y había tantas cosas que hacer, pero si querés comunión tenés que detenerte. María se sentó, se sentó. Mirá, la Biblia habla de que en estos últimos tiempos, dice en Daniel 12:4, la gente correrá de acá para allá y la ciencia aumentará. Parece que las dos cosas están ligadas, es decir, nosotros corremos detrás de la ciencia. Corremos por alcanzar un confort, un bienestar que no existe, que nos venden en la televisión y en las propagandas. Y vamos por el último celular, ¿viste? Porque ya el otro ya no me alcanza. Y vamos detrás de lo mejor y en esta carrera loca por las que corren todos y uno se pierde de lo mejor. Daniel estuvo pintando la sociedad de los últimos tiempos, una sociedad que corre, que está alocada, que siempre está deprisa, que nunca tiene tiempo, que nunca para, que tiene cosas para hacer. Claro, si parás, es evidente que hay cosas que no vas a hacer. Si parás para escuchar a Dios, hay dinero que vas a perder porque podrías estar trabajando, hay diversión que vas a perder, hay cosas que vas a perder, más vale, si parás, pero tenés que considerar lo que vas a ganar, comunión. Y que esto que es la comunión es la única cosa que es necesaria en realidad en la vida, comunión. De esto habla el Salmo 23 cuando David entiende, ¿no? Jehová es mi pastor, no me faltará. ¿Saben que los que tradujeron después pusieron nada entendiendo que se trataba de cosas? Pero en el original no dice nada, ni dice no. Jehová es mi pastor, no me faltará. Porque no está hablando de cosas, está hablando de Dios. Porque si Dios no nos falta, nada necesitamos. Ahora, si no tenemos a Dios, nos hace falta todo. Aunque tengamos todas las cosas materiales, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Hay que detenerse, hay que parar.
Es la primera condición. Job capítulo 37. Te dije que te iba a decir 5 palabras, te mentí. Job capítulo 37, versículo 14, dice, escucha esto, Job. Escucha esto, Daniel. Escucha esto, Job. Detente. ¿Qué es lo primero? Detenerse. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes que a veces pasamos por la vida y no consideramos las maravillas de Dios porque estamos tan apurados? Las sociedades modernas han hecho que vivamos y nos acumulemos y nos congreguemos en ciudades con torres, con edificios grandes, para que no consideremos la maravilla de Dios. La gente de las grandes urbes nunca ve el amanecer ni el ocaso. No puede escuchar los pájaros, no hay. No hay árboles. Solo pueden considerarse a sí mismos y la velocidad con la que se manejan para hacer un poco más de dinero. Y andan como zombies por la ciudad buscando cosas y se olvidaron de Dios. Detente y considera las maravillas de Dios. Ahora un grupo de las hermanas se fueron al sur. Hay un corredor ahí que se llama el Camino de los 7 Lagos. Y si uno lo hace en el auto y no dice, bueno, yo pasé por ahí y pasó, no se dio cuenta de lo hermoso que era. Claro, algo vio, pero lo ideal sería ir en bicicleta, ir caminando, ¿no es cierto, Choco? Y en cada parador detenerse, bajar al lago y considerar las maravillas de Dios. Si no paro, ¿para qué están hechos esos paradores? Para que uno se detenga y considere toda la maravilla que Dios ha hecho. Tengo un compañero que siempre me ve como alguien bendecido por Dios, quizás porque estoy alegre nada más, porque no tengo un peso más que él. Y él anda con el Zampi, va trabajando y hace el doble de horas que yo hago y va y dice, ¿por qué Dios no me bendice? Jaime, ¿por qué Dios no me bendice? Iba con el Zampi, levantaba cargas, las ponía, la acomodaba. Y entonces en un momento que cruza le digo, pará un poquito. Apaga el Zampi, deja la carga. Y su pregunta era, ¿por qué Dios no me bendice a mí? Y entonces le dije, ¿te pudiste levantar esta mañana? Sí. ¿Tenés fuerza? Sí. ¿Sos joven? Sí. ¿Tenés salud? Sí. Y antes que le haga otra pregunta más, él dijo, Dios ya me bendijo, ¿verdad, Jaime? Dios ya me bendijo, ¿verdad? ¿Tenés trabajo? No hubo falta decirle. Él se dio cuenta que Dios lo bendecía solo cuando paró. Porque mientras estaba enloquecido en hacer una y otras cosas, buscando cosas que el mundo dice que son bendiciones, ¿viste cuando te llega algo? Alguna cosa material, dice, oh, ¿cómo Dios te bendice? Él pensaba que se trataba de esas cosas, pero si uno no para, no puede entender, no puede ver las maravillas de Dios. ¿Querés comunión? ¿Sabés qué es la clave del éxito? ¿Qué hay que hacer? Lo primero es detenerse, parar. Lo primero es detenerse. María se sentó. Lo segundo es someterse. Y dice que se sentó a los pies de Jesús. No se sentó sobre los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús. Esta frase a los pies, cuando habla en la Biblia, se refiere a una idea de sometimiento, de decir, se autoesclavizó a Jesús. Era la frase que se usaba cuando alguien se sometía voluntariamente a alguien. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3, dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. No quiere decir que le estudió las patas a Gamaliel, porque ese sería un pedicuro, ¿entendés? Cuando un muchacho era preparado como iba a ser el fariseo, después de los 15 años se los enviaba a estudiar, si la familia tenía el dinero, a estudiar con un maestro reconocido, un rabino reconocido, y se sometía a todo lo que el maestro le enseñaba. Esa era la idea. Y entonces Pablo, cuando relata su historia, dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, estuve sometido a este gran maestro que era en la historia aquella, uno de los más grandes maestros del pueblo. Estuvo sometido a los pies de Gamaliel, es decir, todo lo que el maestro le enseñaba. Había olvidado ahí todo lo que su mamá o su padre, sus tíos le enseñaban. Era lo que el maestro Gamaliel le enseñaba. ¿Qué significa entonces ahí someterse para ella? Ella olvidó toda su historia, todos sus derechos, todos sus argumentos, toda su sabiduría, todo lo que era. Y se sentó a los pies de Jesús. Se sometió a Jesús. Es decir, como decía, acá está tu esclava. Me someto a lo que vos querés. Entonces lo primero es detenerse y lo segundo es someterse. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros.
Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Ahora dígalo al revés. Someteos pues al diablo y Dios. ¿Qué pasa cuando no nos sometemos a Dios? Nos sometemos al diablo. Es que no hay alternativa, no hay forma de no ser esclavos. Siempre dependemos de alguien o estamos esclavizados a alguien. Siendo siervos del pecado o siendo siervos de la justicia, dice Pablo. Pero siempre estamos sometidos a alguien. Y si no me someto a Dios, aunque no lo quiera, estoy sometido al diablo. Y entonces mi relación con Dios se pierde. Es increíble cómo en estos tiempos y en las iglesias hemos enseñado a personas que están en pecado a que sigan sirviendo. Están sin Dios. Que están en pecado y decir, estamos orando y vamos a seguir orando, oremos juntos y están viviendo en pecado. No estoy hablando de alguien que comete un pecado y se arrepiente, que viven en pecado. Y creen poder tener una relación con Dios. No hay manera. Si no me someto a Dios, me someto al diablo y alguien huye. En ese caso, Dios. Pero someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Comunión. ¿Qué es comunión? 5 palabras. Lo primero, detenerse. Lo segundo es someterse. ¿Estás ahí? Lo tercero es concentrarse. Concentrarse. Dice la Biblia ahí en el versículo 39 también. Oía su palabra. Oía su palabra. Ella estaba concentrada. Se sentó, dejó sus derechos a los pies de Jesús. Ahora ella estaba esclavizada a él. No podía hacer más nada, no podía pensar más nada, no podía saber más nada que lo que Jesús decía. Y estaba concentrada en lo que Jesús decía. Ahora uno puede detenerse y todavía tener problemas de concentración y seguir escuchando voces extrañas y aún estar aquí en medio de la iglesia sentado, viniendo a buscar a Dios y estar pensando otras cosas. Es decir, hay voces en la cabeza, en tu mente, cosas que te preocupan, pensamientos que vienen y entonces tenés que rechazar todo aquello si querés comunión. Porque ella se detuvo, se sometió y ahora no tiene derecho ni siquiera a pensar otra cosa que no sea Jesús. Lo primero es detenerse, lo segundo, someterse, lo tercero, concentrarse. Y dice que oía su palabra. Es la concentración de Lidia en Hechos capítulo 16. Estaba en una reunión de mujeres, ¿se acuerdan? Pablo iba a la oración, dice la Biblia. Iba a un río donde se concentraban las mujeres a orar. Y saben, cuando las mujeres oran todas juntas y hablan todas juntas. Yo he estado en reuniones femeniles como presidente de la sociedad femenil. Y hablan todas juntas al mismo tiempo. Y yo digo, ¿cómo pueden llegar a entenderse? La verdad, no. Y dice que en esa reunión Pablo estaba hablando y las mujeres seguro hablando y todas hablando, pero Lidia se concentró en lo que él decía y lo que Dios tenía. Estuvo atenta a la palabra y Dios transformó su vida. Una mujer que iba a cambiar la sociedad en la que vivía, donde ella iba a volver. Concentrarse, prestar atención a la palabra. Dice 1 Samuel que es mejor que los sacrificios, el prestar atención. 1 Samuel capítulo 15, 22. Prestar atención es mejor que cualquier sacrificio. Es decir, vos pensás que alguna cosa puede ser más difícil que prestar atención, ponelo en comparación. Está diciendo ahí, prestar atención es mejor que matar una vaca y ofrecerla a Dios. Ahora si vos quizás estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio por Dios, hace prestar atención. Porque prestar atención te va a llevar más trabajo que cualquier otra cosa que pudieras hacer para Dios. Prestar atención. Y entre el ruido de Marta que movía las ollas y acomodaba, ¿viste? Para que María se dé cuenta que había trabajo para hacer. Entre todo el ruido de la multitud que estaba afuera tratando de entrar en la casa donde Jesús estaba porque necesitaba alguna sanidad o alguna cosa de él. Entre sus propios intereses porque María era soltera y no tenía novio y podría haber estado pensando en algo. Ella solamente se concentró en oír la palabra de Dios. ¿Saben que el primer mandamiento es oír? Antes que le dicte todos los 10 mandamientos a Moisés, el Señor le dice, oye Israel, tu Dios uno es. Y empieza todo lo que viene en los mandamientos, pero el primero es oye. Es interesante que Salomón, cuando Dios le dice, pide lo que quieras, él pide sabiduría para oír. Es increíble. Porque sabe que ahí está todas las respuestas. Si él puede escuchar, va a saber responder. Y María está atenta a lo que Dios decía. Qué loco que es el Lauti, ¿no?
Cuando él empezó a hablar, yo lo busqué acá y dije, hay dos cosas que pueden pasar. O estoy ciego, ya no puedo ver nada, o se hizo invisible. Porque escuchaba la voz de Lautaro, pero no lo encontraba. Fui a un lugar en noviembre, en el sur, un lugar donde hay 3 cascadas, escondidas en un bosque y un valle, y un cañón. Y había una familia que había llegado antes de Rosario, estaban ahí, visitando también, y una señora me dijo, es lo más hermoso que vi en mi vida. Ya me animó mientras iba en el camino. Y el jardín del silencio es extraordinario. Y bueno, y yo entré y lo primero que uno entra en ese bosque, hay un lugar redondeado con algunos bancos y hay un cartel que es el jardín del silencio. Yo dije, ¿qué puede haber de hermoso acá, no? Y bueno, silencio. Y uno tiene que sentarse y escuchar. Y entonces, si no hablas, y mi señora no habla mucho, así que estábamos muy bien, empezás a escuchar el agua y antes de ver te lo vas imaginando. Y entonces entendés, hay una cascada acá, hay otra allá y hay otra allá. Hay pájaros, hay cosas. Y entonces vas pintando todo lo que después vas a ver. Y ese silencio te hace ver e imaginar toda la situación y la creación. En ese silencio ella podía descubrir a Dios mejor. No tiene nada que decir, escucha. Y puede descubrir en el silencio, uno se puede descubrir a sí mismo, su propia enfermedad y locura. ¿Sabe que cuando llevas al mecánico tu auto, no le abre el capó y simplemente lo mira? ¿Qué hace? Lo enciende, ¿no? ¿Qué hace un mecánico? Luisito, lo escucha. Enciende el motor y escucha. Porque si algo está sonando mal, ahí sabe por dónde tiene que empezar y qué es lo que tiene que arreglar. Y entonces cuando uno hace silencio y empieza a verse a sí mismo frente a Dios y está a los pies de Dios, descubre las voces, los ruidos, las palabras que dije, los lugares en donde estuve, los sonidos que he escuchado. Y uno puede descubrir qué tiene que arreglar. ¿A dónde están las fallas? ¿Qué cosas tiene que ajustar? ¿Qué cosas hay que cambiar? Pero si no hago silencio, no puedo encontrarme. No solo que no puedo escuchar a Dios, no puedo encontrarme a mí mismo. Uno tiene que concentrarse en Dios. Lo cuarto es silenciarse. Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres como el tibo del que prospera en su camino. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ahora, fíjense cómo en la historia, Marta, preocupada con sus muchos quehaceres, se acercó al Señor y le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Falta un versículo ahí entre medio, entre el 40 y el 41, un 40 bis, que sería la respuesta de María. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está ahí? Silenciarse, silenciarse. ¿Qué podía decir? ¿No te da bronca cuando alguien te habla o habla de vos y vos estás ahí? Decile a Fabricio que lave los platos y está en la mesa. Alguien habla, vos estás escuchando, pero viste, no te quiere hablar y entonces le habla a la otra persona y dice, decile que... Y María está escuchando. Decile que lave conmigo, Jesús, porque María está escuchando ahí. Si María fuera argentina, se levantaba, viste, le tiraba un plato en la cabeza y dice, si yo estuve limpiando ayer, antes de ayer, todos los días, y empieza a contar todo lo que hizo y todas las veces que limpió, todas las veces que lavó, cuando Jesús vino y vinieron los discípulos y todo lo que rompieron y todo lo que María podía quejarse y decir todo lo que ella había hecho, pero no dijo nada. Dejó que Marta le saque mano, que hable mal de ella, como que era una vaga. Y en vez de responder, falta un versículo ahí y ella no dice nada. Silencio. ¿Por qué? Porque había parado, porque se había sometido, porque estaba atenta. Y entonces puede estar en silencio, pero nadie puede estar en silencio si no está sometido. Te sale la bronca, querés defenderte vos, pero no va a defenderte Dios si vos te defendés. ¿Cuántos abogados vas a tener? A veces somos nuestro propio abogado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que tenemos un abogado. Jesucristo, dice la Biblia, que no respondía con maldición, ni respondía con amenazas, sino que encomendaba, dice Pedro, toda la causa a Dios, al que tiene cuidado de él. Y entonces dice Juan, Él es nuestro abogado. Y entonces habrá momentos en tu comunión
si estás sometido a Dios, que la respuesta, la evidencia va a ser que hay silencio, no te defendés. Y dejás que Dios sea el que se encargue, el que te defienda. Lamentaciones capítulo 3. Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Quiere decir que si yo hablo, la salvación no llega. Quiere decir que si yo expongo mi argumento en mi propia defensa, Dios no tiene por qué, Dios no va a defender. Lo contraté como abogado, pero no lo dejo hablar, ¿viste esos casos? Y el abogado te dice, cállate que yo hablo. Y entonces Dios está esperando ese silencio, esa oportunidad para que Él se encargue, para que Él actúe, para que Él defienda tu honor, tu buen nombre. Y en ese espacio que falta, María calla. Y mientras hablan mal de ella, ella calla porque se ha sometido a Dios y Dios es su abogado. Y Dios sabe todas las cosas. Por eso viene el versículo 41. Fíjate lo que dice. En vez de decir respondiendo María, dice respondiendo Jesús. Cuando uno calla, Jesús responde. Cuando uno le da la pausa y el silencio, Jesús actúa, Él te defiende. Y entonces no hubo oportunidad para que María se defendiera, ella dejó todo en manos del Señor. Y Jesús respondió y la defendió. Amén. Lo último es contentarse. Todo se trata de comunión. Lo primero es, ¿hola? Detenerse. Lo segundo es, lo tercero es, lo cuarto es, y lo último, contentarse. Dice ahí el último versículo, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte. Esta es una frase que habla, la buena parte, cuando habla acerca del botín, de los que se conseguía de una victoria. Se luchaba contra el enemigo y se le sacaba lo que tenía y luego se repartían las partes. Y también es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando habla de la buena parte. Era en el sentido cuando los israelitas llegaron a la tierra y empezaron a dividir las tierras. Y entonces te tocaba una tierra, te tocaba otro terreno, otro espacio, y eso era. La buena parte en mi casa, cuando llegan los viernes y comemos pizza, es la parte del borde de la pizza. Porque es la parte gruesa y, ¿no es cierto? Un día llegué tarde de trabajar, como siempre, y cuando llegué a las 12 de la noche, media, voy a la pizza y había quedado el centro de la pizza. Era un redondo perfecto, pero le faltaban todos los bordes. Se lo comió la Ruth, ahora puedo decir porque no está. A la Ruth le encantan todos los bordes. Eligió la buena parte, se aprovechó de la buena parte. Ahora, vos podés pensar que María había perdido porque se quedó sentada, pero había elegido, según Jesús, la única cosa necesaria, comunión, la única cosa. Y esta buena parte nadie le puede quitar porque no es una cosa material. Si tus tesoros son materiales, entonces no vas a venir ni a la iglesia porque alguien puede entrar en tu casa. Si tu riqueza es material, la vas a perder de todas formas. Un día nos vamos a ir. Pero si tu riqueza es tu comunión con Dios, nadie te lo puede quitar. Dice el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaba hablando, el versículo anterior dice, Jehová es mi herencia. Como diciendo, esta es la parte que me toca. Cuando Dios reparte la tierra, a los hijos de Israel le iba dando a cada uno una tierra, una porción. Y dividió toda la tierra y a los levitas y a los hijos de Aarón no le tocó nada. Imagínate la sorpresa, ¿no? Ahí esperando una porción de la pizza y ya no hay más. Eran 12 los hermanos. Se cortó la pizza en 11 partes. Se le dio a cada uno una parte y cuando llegan los hijos de Leví, no había más. Números capítulo 18. El número es el libro. Números capítulo 18, versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, ¿ves? Había pasado todo esto y a Aarón no le tocaba ninguna parte, ni a sus hijos. Y dice así, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Y fíjate cómo termina. Yo soy tu parte. Qué bueno. Y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
Yo soy tu parte. Siempre recuerdo la historia, no sé quién contó que vino acá, que hizo un viaje a Israel y iba uno de estos levitas, rabinos, por el camino, siempre en una actitud de oración. Y alguien le pregunta al chofer, también judío, israelita, y dice, ¿no te da cuidado que este tipo no trabaja, no hace nada por el pueblo? Y el chofer dijo, él ora, él ora. Como diciendo, su parte es Dios. No hay terreno para ustedes, yo soy tu parte, le dice Dios. Yo soy tu herencia. Tenés que aprender a contentarte. Hebreos capítulo 13 dice, contentos con lo que tenéis ahora. Es que la preocupación nos hace estar locos por lo que no tenemos. En una carrera por lo que podremos llegar a tener y en una angustia por lo que alguna vez tuvimos y perdimos. Pero él dice en la Biblia, contento con lo que tenéis ahora. Porque cuando tenés a Dios no hay ninguna cosa más que te haga falta. Estás feliz ahora. ¿Ves que todo se trata de comunión? No es religiosidad, comunión abarca todos los aspectos de la vida. Porque si uno busca a Dios primero, entonces encuentra todas las cosas. Proverbios 14:14 dice, el impío está hastiado de su camino, pero el hombre justo está contento del suyo. Porque entiende que nadie puede quitarle a Dios. Una niña hablaba con su abuelo a punto de morir. Su abuelo creyente le hablaba acerca del cielo y de que todas las cosas que iba a encontrar allá. Y la niña le dijo, abuelo, yo cuando vaya al cielo quiero ver a Jesús. Como si fuera una cosa muy difícil. Pero el cielo es Jesús. El cielo no son habitaciones ni lugares. El cielo es Jesús. Estar con Él, nosotros con Él y Él con nosotros, eso es el cielo. Nadie puede quitarte tu parte si tu parte, tu elección ha sido Él. Ni siquiera Dios puede quitarte tu parte. Porque dice la Biblia que ni lo alto ni lo profundo. ¿Qué puede ser más profundo que lo malo? ¿Qué puede ser más profundo que el ocultismo, que los demonios? Nadie puede separarte de Dios. Pero ni lo alto, ¿qué puede ser más alto que Dios? Quiere decir ese pasaje que ni siquiera Dios te puede separar del amor de Dios. Ni siquiera Dios. Así que si has elegido tu parte y tu parte es Jesús, nadie puede quitártelo. Nadie puede arrebatártelo. Ni la peor circunstancia, ni enfermedades, ni situaciones difíciles de quiebra, ni angustias colectivas de una sociedad loca. Y ellos no entienden que vosotros no corráis, dice Pedro, en el mismo desenfreno de disolución. No entienden que no corran. ¿Cómo no están corriendo? Porque estoy buscando comunión. Y para tener comunión, solo tengo que acordarme de 5 palabras. Lo primero es detenerse. Lo segundo es someterse. Lo tercero es, lo cuarto es, y lo quinto es contentarse. Ahora quizás estás acá y decís, pero bueno, toda esta lista y no tenés a Jesús en el corazón. Dice esta historia ahí en Lucas capítulo 10, cuando comienza en el versículo 38, dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Para poder buscar la comunión necesitas recibirlo a Él, recibirlo a Él, hacerle un lugar en tu corazón para poder encontrar el secreto de la vida. Fíjate que te lo repito, si fuera lo único que pudiera decirte y luego morir, te diría, se trata de comunión, todo se trata de comunión, de entrar en el secreto de Dios, de conocerle, de tener intimidad, de dejar todo de lado para saber qué Él tiene que decirme. Para poder hacer su voluntad necesito estar con Él. Necesito que Él sea toda mi riqueza y mi herencia. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se trata de comunión. Oramos. Si no recibiste al Señor, decirle, Señor Jesús, sé que moriste por mis pecados, te recibo en mi corazón. Quiero que me perdones, que me salves, que entres en mi vida. Y Señor, ayúdame a vivir en comunión, en una relación deseosa de tu presencia, para poder encarar cada cosa de la vida, para poder vivir con la paz y el gozo que necesito en mi familia, en mi ser, para poder estar contento cada día de estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.